comenzamos la jornada. En primer lugar, muchas gracias a la Agencia Tributaria, José María Fernández Trancho y a Javier Miguel Árvelo. Quiero daros las gracias por participar en esta jornada para presentar las novedades tributarias para 2021. Agradecer también la presencia de todos los asistentes que una vez más, un año más, están y comparecen para ver esas novedades que nos presenta la Agencia Tributaria. Queremos señalar que esta sesión va a ser grabada y le vamos a poner a su disposición. Se va a enviar mañana por correo o pasado el enlace para esta grabación que vamos a colgar de la página web de FADE. Las preguntas que quieran formular las pueden realizar a través de la propia aplicación, a través del apartado de preguntas y comentarios que tiene la aplicación. Y al final de la sesión intentaremos trasladar al menos aquellas de carácter más general a los ponentes, sin perjuicio de que en un momento posterior aquellos que vengan identificados con el correo podremos reenviarles la contestación. Y sin más, quisiera darle el paso a Ana Valverde. Ana Valverde es nuestra asesora fiscal y va a hacer de conductora de esta jornada, de este webinar de novedades fiscales para el año 2021. Sin más, Ana, por favor. Buenas tardes a todos. Agradecer a las personas que están asistiendo a esta jornada virtual y agradecer también a José María Fernández Trancho y a Javier Miguel Argüello que se hayan ofrecido a ayudarnos a exponer las novedades fiscales para el año 2021. Como sabrán todos ustedes, José María Fernández Trancho es el jefe de la Dependencia Regional de Gestión de la Agencia Tributaria y Javier Miguel Argüello, el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales. En la jornada de hoy vamos a tratar de las novedades fiscales estructuradas en tres partes. Por un lado, novedades fiscales introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y por dos reales decretos leyes que se aprobaron a final del año pasado, el Real Decreto Ley 35/2020 y el Real Decreto Ley 39/2020. Estas novedades van a estar en parte vinculadas a la situación que vivimos de la pandemia, con medidas específicas relativas a temas de aplazamientos, a temas de impagos, a aspectos del régimen de módulos, y también hay otra serie de novedades ya de general aplicación, como son temas de IRPF, de sociedades. José María Fernández Trancho también nos va a exponer los avances que han tenido los asistentes virtuales de la web de la Agencia Tributaria para este ejercicio que empieza. Los asistentes virtuales muchas veces no se usan porque se desconocen y son francamente útiles. Yo es un tema que veo especialmente interesante. Y finalmente, Javier Miguel Argüello nos va a exponer las consecuencias en materia fiscal del Brexit. Como todos ustedes saben, el Reino Unido se salió de la Unión Europea ya en febrero del año pasado y se habilitó un régimen transitorio que ha hecho que todo siga igual desde el punto de vista fiscal hasta enero de este año. Ahora lo que tenemos es un acuerdo en proyecto y una exención de aranceles, pero esta exención de aranceles no debe ocultar el hecho de que las mercancías ahora, cuando hacemos operaciones de importación o exportación con el Reino Unido, están sujetas a formalidades aduaneras, a un control aduanero, y todos estos aspectos son fundamentales y los tienen que tener en cuenta todas las empresas que operen con el Reino Unido. Y ya sin más, le doy paso a Javier Miguel Argüello. Muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a exponer en líneas muy generales efectivamente las consecuencias en materia aduanera, en parte en IVA importación y en impuestos especiales que tiene la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Desde el 1 de enero de 2021, las normas de la Unión Europea en materia aduanera ya no se aplican en el Reino Unido, con la excepción que voy a mencionar a continuación. Por tanto, los intercambios de mercancías con el Reino Unido pasan de ser operaciones intracomunitarias, como hasta ahora las habíamos entendido, a ser importaciones y exportaciones, sujetas, lógicamente, a formalidades aduaneras. El hecho de que se consideren importaciones y exportaciones, que lo sean, determina que estén sujetas a formalidades aduaneras, a controles aduaneros y no aduaneros, es decir, sanitarios, fitosanitarios, comerciales, etc. Hay una excepción, que es el territorio de Irlanda del Norte, que pese a pertenecer al territorio aduanero del Reino Unido y a efectos de controles aduaneros, lógicamente las autoridades británicas son las que tienen la competencia. En los movimientos de productos, de mercancías,
Con los Estados miembros de la Unión Europea se va a seguir aplicando a partir de enero de 2021 toda la normativa de la Unión Europea, con objeto de evitar el establecimiento de una frontera dura en la isla de Irlanda y dar cumplimiento a los acuerdos de paz que se firmaron en su momento en relación con la citada isla. El 24 de diciembre de 2020, la Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo de comercio y cooperación, que es el que establece las condiciones de la relación que van a mantener a partir de enero de 2021. Este acuerdo está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 31 de diciembre de 2020 y se está aplicando provisionalmente hasta que los organismos competentes, tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, en su caso, lo aprueben finalmente. El aspecto fundamental desde el punto de vista aduanero y que también desde un punto de vista general de las empresas tenía mucha importancia y que es la consecuencia fundamental de este acuerdo, es el establecimiento de la exención de aranceles y cuotas para las mercancías, y aquí hago un inciso muy importante, que cumplan las normas de origen previstas en el acuerdo. Cuando el Reino Unido tomó la decisión de salir de la Unión Europea y como consecuencia de ello se determinaba la salida de la Unión Aduanera, los movimientos de mercancías entre una y otra parte, a partir de la salida, se iban a convertir en importaciones y exportaciones, como he comentado, y así van a ser. Pero si no se llegaba a un acuerdo, tanto una parte como la otra, en sus movimientos de mercancías, fijarían los aranceles más altos que tienen comunicados a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, se aplicaría uno a la otra el estatuto de nación menos favorecida, con las consecuencias económicas que tendría para las empresas radicadas en una y otra parte. Bueno, este acuerdo de comercio y cooperación lo que hace es establecer arancel cero, pero repito, y haré menciones más concretas ahora, siempre y cuando las mercancías que estén siendo objeto de movimiento entre una y otra parte cumplan con las normas de origen que establece el acuerdo. Bien. Como he dicho antes, el hecho de que se consideren importaciones y exportaciones los movimientos entre las partes supone que las mercancías van a estar sujetas a vigilancia aduanera y pueden ser sometidas a controles aduaneros. Además, aquellos operadores que realicen intercambios comerciales con el Reino Unido a partir de enero de este año deben disponer de un número de identificación EORI. El EORI es un número de registro que identifica a cualquier operador que pretenda realizar operaciones aduaneras. En España su formato es idéntico al NIFIBA, pero está soportado en una base de registro distinta. Por eso es necesario estar inscrito en el registro EORI para poder realizar operaciones aduaneras. En cualquier caso, de oficio, las personas jurídicas, la agencia tributaria las da de oficio, con lo cual, en principio, ninguna empresa, aunque comience a realizar operaciones aduaneras, hasta ahora no lo hubiera hecho, no debería tener problema en este sentido. Además de que el hecho de que las mercancías estén sometidas a vigilancia aduanera y por tanto puedan ser sometidas a controles aduaneros, una de las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es que va a tener que presentarse en todo caso declaraciones aduaneras, bien de importación, bien de exportación, de tránsito o cualquier otra exigida por la normativa aduanera. Además, las autoridades aduaneras de una y otra parte pueden exigir garantías por deudas aduaneras que se devengan, bien reales, es decir, que ya se devengan en el momento de la importación, o bien potenciales, porque en el momento de la introducción en el territorio aduanero pues, se sometan a regímenes aduaneros suspensivos. Además, también se va a exigir garantía para los supuestos de aplazamiento de pago aduanero, que el plazo normal en materia aduanera es de 10 días naturales a partir de la contracción y el Código Aduanero de la Unión establece un aplazamiento que se concede inmediatamente si se dispone de garantía de 30 días. Por lo tanto, es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las operaciones con el Reino Unido. Me detengo un poco en la cuestión relativa a la exención de aranceles, porque entiendo que es la cuestión que más pudiera preocupar a nuestras empresas. Por lo tanto, donde hay que, creo, especificar un poquito más para que se tengan en cuenta las posibles dificultades que uno se pueda encontrar cuando realiza estas operaciones. Bueno, insisto, exención de aranceles, pero siempre y cuando las mercancías cumplan con las reglas de origen.
Entonces, aquí hago una distinción que entiendo que puede ser interesante. Una cosa es el origen, es decir, el cumplimiento de las reglas que establecen los acuerdos preferenciales que la Unión Europea firma con sus socios comerciales, y otra cosa es la procedencia. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que si una mercancía procedía del Reino Unido, era una operación intracomunitaria, una adquisición intracomunitaria aquí, una entrega intracomunitaria allí, y no había ninguna necesidad de preocuparse por el origen de la mercancía, como concepto distinto al de la procedencia. El origen, al final, lo que consiste es que la Unión Europea, cuando firma acuerdos comerciales con sus socios, lógicamente quiere beneficiar a las mercancías que hayan sido enteramente obtenidas en la Unión Europea, que hayan sido obtenidas exclusivamente a partir de mercancías enteramente obtenidas en la Unión Europea, o bien que se ha producido una transformación suficiente en las condiciones que establecen los distintos acuerdos comerciales para considerarlas como mercancías de la Unión. Por lo tanto, los sistemas, las distintas reglas de origen que establece el acuerdo con el Reino Unido son similares a las que la Unión Europea tiene con el resto de sus socios comerciales, con los que tiene firmados acuerdos preferenciales. Pero, lógicamente, cada uno de los operadores, cuando pretenda hacer, por ejemplo, una exportación y su cliente en el Reino Unido pretenda beneficiarse de la exención arancelaria allí, pues tendrá que asegurarse de que la mercancía que está enviando cumple con las reglas de origen para que su cliente, como digo, pueda beneficiarse de la exención arancelaria. Y a la inversa, cuando una empresa radicada aquí pretenda realizar la importación de una mercancía que proceda del Reino Unido, pues deberá asegurarse con su proveedor que cumple con las reglas de origen establecidas en el acuerdo para solicitar a las autoridades aduaneras de la Unión Europea, a las españolas o de otro Estado miembro, la aplicación de la preferencia arancelaria correspondiente. El acuerdo en materia de origen establece lo que se llama la acumulación bilateral, es decir, que a efectos de cómputo de las reglas de origen se van a considerar como originarias de una y otra parte las de las dos partes. Es decir, un ejemplo, una mercancía que proceda de España y se exporte al Reino Unido, a la hora de computar las reglas de origen, por ejemplo, si la regla de origen está en función de un porcentaje en relación con el precio franco fábrica del producto, un porcentaje de materias no originarias en relación con el precio franco fábrica del producto, podrán computar tanto las mercancías que sean originarias de la Unión como las mercancías que sean originarias del Reino Unido, y a la inversa. Es decir, las mercancías de una y otra parte suman a la hora de determinar el carácter originario, ¿vale? Pero es solamente una acumulación bilateral, a diferencia de lo que ocurre con determinados acuerdos de la Unión Europea, con otros socios comerciales en los que se aceptan acumulaciones que llaman diagonales o multilaterales, porque se tiene en cuenta para computar el carácter originario mercancías no solamente de las partes firmantes, sino de otros socios comerciales de las partes firmantes. En este caso no ocurre así. La acumulación que se permite es exclusivamente la llamada bilateral, es decir, productos, mercancías, materias primas originarias del Reino Unido o de la Unión Europea, no de sus socios comerciales. Bien. Entonces, lo primero, insisto, en lo que hay que fijarse es en asegurarse del carácter originario de la mercancía, de una de las dos partes, en función del flujo que estemos considerando. ¿Y cómo se prueba, al menos inicialmente, el origen para poder solicitar la preferencia arancelaria correspondiente? Bueno, el acuerdo establece un doble sistema. Por un lado, lo que llama el acuerdo comunicación sobre el origen, que extiende el exportador declarando que el producto es originario, es decir, el exportador le entrega a su cliente una comunicación diciendo, en una de las versiones lingüísticas que establece el acuerdo, que el producto es originario, de manera que el importador en la otra parte pueda solicitar la preferencia arancelaria, o bien lo que el acuerdo denomina conocimiento del importador, que es una declaración que hace el propio importador porque se supone que tiene la información, la documentación necesaria de su proveedor para determinar o para afirmar que el producto cumple con las reglas de origen que establece el acuerdo. Bien, extendiéndome un poquito más sobre estas dos pruebas. La comunicación sobre el origen, es decir, la que extiende el exportador, se extiende o bien en una factura o en otro documento comercial, un albarán, siempre y cuando
ese documento describa suficientemente el producto originario para poder identificarlo y, como he dicho antes, siguiendo uno de los textos de las versiones lingüísticas que establece el anexo del acuerdo en materia de origen. Esta comunicación que extiende el exportador tiene una validez inicial de 12 meses a partir de la fecha en que se extienda y, si la parte importadora lo admite, en algunos casos puede llegar a extenderse hasta 24 meses. Bien. Además, esta comunicación sobre el origen se puede extender para un único envío, por ejemplo, que sea una operación puntual que realizan dos empresas, o bien para múltiples envíos de productos idénticos, siempre y cuando se abarque un periodo no superior a 12 meses. Es decir, cuando tenemos una relación ya habitual con un cliente, pues podemos extender una comunicación sobre el origen para el mismo tipo de mercancías que abarca un periodo de 12 meses desde la extensión, de manera que luego el importador en la otra parte no tenga que estar solicitando de nuevo la comunicación de origen a su proveedor para solicitar a su vez a las autoridades aduaneras la preferencia arancelaria. Bueno, en la Unión, cuestión importante, lo que voy a comentar a continuación. En la Unión Europea, para poder extender, para que uno de nuestros operadores pueda extender una comunicación sobre el origen, debe estar inscrito, registrado en el sistema REX. El sistema REX es un sistema que ahora voy a explicar un poquito porque es muy sencillo, pero es un sistema que se estableció inicialmente en el Código Aduanero de la Unión para el sistema de preferencias generalizadas, es decir, para las empresas de la Unión Europea que enviaban mercancías que eran materias primas en países en desarrollo, que a su vez luego, una vez transformados en productos finales, vuelven a la Unión Europea, y para que esos países en desarrollo se beneficien de las preferencias arancelarias del SPG, del sistema de preferencias generalizadas, pues entonces los exportadores nuestros necesitaban estar inscritos y necesitan estar en el sistema REX. Posteriormente se incluyó como única forma de acreditación del origen preferencial en los acuerdos comerciales con Canadá y con Japón, que son los más recientes de la Unión Europea. Y ahora mismo, pues ya de cara al acuerdo comercial con el Reino Unido, pues la Unión Europea ha establecido que para poder extender una comunicación sobre el origen es necesario previamente estar inscrito en el sistema REX. No es necesario estar registrado y sí puedo emitir una comunicación sobre el origen siempre si el envío no es superior a 6.000 euros. Si el valor total del envío no es superior a 6.000 euros, no es necesario estar registrado. Pero si ya soy un exportador habitual al Reino Unido y el valor total de mis envíos supera los 6.000 euros, pues lógicamente tengo que estar registrado. Repito que es un sistema muy sencillo. Se accede al mismo, la solicitud se presenta en la sede electrónica de la agencia tributaria y es muy sencillo. Lógicamente, quien tiene certificado, pues automáticamente lo identifica el sistema y tiene que identificar la actividad que desarrolla y las mercancías a las que, por lo menos en principio, pretende aplicar el sistema REX. Nosotros hacemos una comprobación que es bastante sencilla en un primer momento, y si formalmente la solicitud es correcta y las mínimas comprobaciones que hagamos son ok, pues entonces le registramos y le notificamos la inclusión en el sistema REX con su número de registro REX, que es el que tendrá que consignar posteriormente en las declaraciones, en las comunicaciones sobre el origen. ¿De acuerdo? Además, este sistema, cuando nosotros autorizamos, automáticamente se comunica a la Unión Europea telemáticamente, con lo cual está registrado en una base de datos única de la Unión Europea. Bien. El otro medio de prueba del origen, medio de prueba inicial, como diré a continuación, junto con la comunicación sobre el origen, es el conocimiento del importador. Aquí, como he dicho antes, el propio importador a la autoridad aduanera correspondiente le dice: solicito la preferencia arancelaria, la exención arancelaria en este caso, para esta mercancía porque dispongo de información y documentación que me permite afirmar que el producto que estoy tratando de importar es originario de la contraparte, cumple con las reglas de origen establecidas en el acuerdo para este tipo de mercancía. Vale. Lógicamente, como se está basando esa comunicación en su propio conocimiento, no se extiende ninguna comunicación sobre el origen y en principio
no es necesario identificar a ningún exportador o productor inicialmente. Tanto un modo de prueba como el otro son modos iniciales de acreditar el origen. La autoridad aduanera, lógicamente, puede solicitar alguna prueba adicional tanto en el momento del despacho, es decir, en el momento de presentar la declaración aduanera de importación, como después del despacho de los productos. Entonces, si la declaración, si la solicitud de trato arancelario preferencial está basada en una comunicación sobre el origen, es decir, la que extiende el exportador, el importador aportará la comunicación sobre el origen y las autoridades aduaneras pueden pedirle una serie de pruebas. Las pruebas que le puede solicitar están en función de la regla de origen que establece el acuerdo para ese tipo de mercancía. Es decir, podría ser, por ejemplo, si el criterio de origen es que la mercancía sea enteramente obtenida, por ejemplo, un producto pesquero o vegetal, pues se le puede exigir que identifique la categoría aplicable y cuál es el lugar de producción. Si el criterio de origen, la regla de origen que establece el acuerdo, se basa en un cambio de clasificación arancelaria, puede solicitarle la lista de todas las materias no originarias, incluyendo su clasificación arancelaria, o uno de los métodos más habituales, que es el del valor, es decir, de un porcentaje máximo de mercancías no originarias que se transforman en la parte exportadora, pues te puede exigir el valor del producto final, así como el valor de todas las materias no originarias utilizadas en la producción de dicho producto. Bueno, esto se puede pedir al importador, se pide al importador, y si el importador no dispone de esas pruebas, las autoridades aduaneras, por los medios de cooperación aduanera que tienen establecidos en el acuerdo del Reino Unido y la Unión Europea, podrían solicitarlo directamente al operador que ha extendido la comunicación sobre el origen. Bien. Y lo mismo en el caso de conocimiento del importador. Si el importador le solicita a su proveedor la mercancía, o mejor dicho, la información y la documentación que le permite acreditar el carácter originario, pues perfecto. Si las autoridades aduaneras no se dan por satisfechas con esas pruebas, pues a través de los mecanismos de cooperación administrativa pueden solicitárselo directamente al proveedor. Es decir, recapitulo. Dos medios de acreditación inicial del origen, que es la comunicación sobre el origen extendida por el exportador que en el caso de la Unión Europea tiene que estar registrado en el sistema REX, o lo que se llama conocimiento del importador, que es una afirmación del importador que se supone basada en información suficientemente fidedigna y clara que le permita realizar dicha afirmación y, por tanto, solicitar la exención arancelaria. Realmente esta comunicación del importador entiendo que está pensada para fundamentalmente grupos multinacionales, donde una de las empresas del grupo está haciendo la operación aduanera, pero realmente dispone de la información suficiente de su grupo para poder afirmar que la mercancía es originaria de la parte correspondiente del acuerdo. Por tanto, esta es, yo creo que la parte fundamental a nivel económico del acuerdo que tenía más preocupadas a las partes si no se llegaba a un acuerdo, ya que, como he dicho, si no se hubiera firmado este acuerdo, tanto una parte como la otra aplicarían sus aranceles más altos, los más altos que tienen comunicados a la Organización Mundial de Comercio. Con este acuerdo hay exención arancelaria siempre y cuando se cumplan las reglas de origen que establece el acuerdo. Cuestión importante en la práctica. Distinguir entre origen y procedencia, que no es lo mismo y no es lo mismo en la práctica. Bien. Otra consecuencia en materia aduanera de la salida del Reino Unido es que hay determinadas mercancías, tanto en un flujo como en el otro, que estarán sujetas a prohibiciones y o restricciones. Es decir, habrá determinadas mercancías que no puedan entrar en una de las partes firmantes del acuerdo o que no puedan salir, bien por razones de orden público, de seguridad pública, protección de la salud, protección del patrimonio nacional, etc. Y además, determinadas mercancías, aun estando permitido su comercio entre las partes, pueden estar sujetas a la obtención previa de certificados, de autorizaciones o de licencias, que conceden en todo caso otros organismos distintos de la aduana, aunque se controlan en el momento de la declaración aduanera por las autoridades aduaneras.
Además, todas aquellas simplificaciones aduaneras, incluso la figura del operador económico autorizado, que hubieran concedido las autoridades aduaneras del Reino Unido antes de la salida del mismo de la Unión Europea, dejan de ser válidas en el territorio aduanero de la Unión. Es decir, si alguna empresa española o holandesa, belga, tenía una autorización de simplificación aduanera que estaba concedida por la autoridad aduanera del Reino Unido, ahora mismo, para que sea aplicable esa simplificación en el territorio aduanero de la Unión, necesitará volver a solicitar y obtener la autorización correspondiente de otra autoridad aduanera de un Estado miembro. Lo que sí establece el acuerdo es un programa de reconocimiento mutuo del Estatuto de Operador Económico Autorizado de Seguridad y Protección, exclusivamente de la modalidad de seguridad y protección, pero no del de simplificaciones aduaneras. Y a la inversa, pues los operadores económicos autorizados del Reino Unido de seguridad y protección serán reconocidos en la Unión Europea. Relacionado con la cuestión del origen, de lo que estuvimos hablando, es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea determina que aquellas empresas de la Unión Europea que estén exportando a socios comerciales de la Unión, con los que tiene establecidos acuerdos preferenciales, que en sus materias primas, en sus componentes, utilizaran mercancías del Reino Unido, esas mercancías ya no van a computar a efectos de la regla de origen en los intercambios comerciales con esos socios de la Unión Europea. Es decir, si yo estoy exportando regularmente a Canadá o a Japón y la regla de origen de mi mercancía es que las materias no originarias no pueden superar el 40% del precio de franco fábrica de mi producto, si yo estaba utilizando un 30% o lo que es un porcentaje muy alto de mercancías originarias del Reino Unido, lógicamente tendré que revisar esa cuestión porque ya no voy a poder considerar contenido de la Unión los componentes que eran originarios del Reino Unido a la hora de aplicar la preferencia arancelaria en mi exportación a Canadá o a Japón. Y esto, por tanto, obliga a revisar pues el contenido o el origen de los componentes de las materias primas que estoy utilizando en mis productos transformados que son exportados a socios comerciales de la Unión con los que se establecen preferencias arancelarias. Bien, esto, repito, en líneas muy generales relativo a la cuestión aduanera. En materia de IVA, también ya muy brevemente, el hecho de que ya no sea una operación intracomunitaria determina que sea una importación o una exportación. Es decir, cuando se produce la importación de una mercancía procedente del Reino Unido, se producirá una importación y se devengará el hecho imponible IVA importación. Ya no será una operación intracomunitaria, como he dicho al principio, y se devengará IVA importación. Cuando se devenga ese IVA importación en el momento de la importación en la Unión Europea, al tipo impositivo que corresponda para ese tipo de bien en las entregas internas, y además se abona a las autoridades aduaneras en el momento de la importación, como cualquier IVA a la importación, salvo que el Estado miembro de importación permita consignar el IVA, como ocurre en España y voy a comentar a continuación, en la declaración periódica de IVA del sujeto pasivo. En España esta posibilidad se puede obtener optando al sistema de IVA diferido. En el sistema de IVA diferido, las cuotas de IVA importación no se pagan en el momento en que la autoridad aduanera de importación te comunica la liquidación del IVA, sino que el importe correspondiente a dicha liquidación se incorpora a la declaración de liquidación del periodo en el que estoy recibiendo la notificación de esa liquidación de IVA importación. Esto lo que evita es el coste financiero derivado del pago anticipado de las cuotas de IVA. ¿Qué operadores pueden optar a este sistema de IVA diferido? Pues solamente aquellos que están obligados a presentar declaraciones de liquidaciones con carácter mensual, siempre y cuando lo soliciten en la declaración censal correspondiente durante el mes de noviembre del año anterior a aquel en que va a surtir efectos la inclusión en el sistema de IVA diferido. Y además, como contrapartida, las exportaciones dejan de ser, al Reino Unido dejan de ser entregas intracomunitarias porque son exportaciones, están exentas de IVA y se puede acreditar la salida con la declaración de exportación. Y por último, una mención
a las cuestiones de impuestos especiales. También, lógicamente, como cualquier otra mercancía que se transporte al Reino Unido o que proceda del Reino Unido, deja de ser una operación intracomunitaria, es una importación-exportación, y en el ámbito específico de los impuestos especiales, la consecuencia fundamental es que ya no se pueden utilizar los sistemas de circulación que existen dentro del ámbito de la Unión Europea para seguir la trazabilidad o para determinar la trazabilidad de los productos que circulan en régimen suspensivo con una exención o con un tipo reducido. El Reino Unido está desconectado ya del sistema EMCS al no ser un miembro de la Unión Europea, y por tanto cualquier movimiento de mercancías que sean objeto de los impuestos especiales de fabricación se declarará como una importación o una exportación con las formalidades aduaneras aplicables exactamente igual a otro tipo de mercancías. Y estas eran un poco las cuestiones, repito, en líneas muy generales, porque luego cada caso es un caso particular, pero sí que me interesa incidir, porque es una cuestión práctica que la vemos en las cuestiones relativas al origen, en que las empresas pues dediquen un poquito de su tiempo en verificar este tipo de cuestiones que económicamente son importantes, y aunque a lo mejor en un primer momento pues pueda parecer que es relativamente sencillo acreditar el origen, sobre todo si soy una empresa que no estoy acostumbrada a exportar y por tanto acreditar el origen, luego pues si se hacen comprobaciones a posteriori, pues es mejor pues que todo esté claro y que la propia empresa sepa exactamente en qué campo se está moviendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante todo este tema del origen y los aranceles, que yo creo que sí que es especialmente importante tenerlo claro y tenerlo presente. Y damos paso ya a José María Fernández Trancho. Gracias, Ana. Bueno, me avisa si no se oye bien, si no se ven las presentaciones, cualquier incidencia que haya, porque nosotros aquí en este tipo de comparecencias un poco a distancia, pues muchas veces no nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Vamos a comentar ahora algunas de las últimas novedades tributarias para el año 2020, con efectos de 1 de enero de 2020 y para el año 2021. Y vamos a hacer también alguna referencia, ya que estamos en el mes de enero y en plena campaña de declaraciones informativas, alguna cuestión de alguna circunstancia de las declaraciones informativas. La documentación que yo voy a presentar ahora, yo la mandaré por correo electrónico para que se disponga de ella con libertad, para que se reparta entre los participantes con absoluta libertad. Como siempre digo, si hay algún error, pues siempre nos agradecemos que se nos haga saber para modificarlo, ¿no? Ya digo, todas estas presentaciones se van a remitir. Quería hacer referencia a alguna de ellas, no voy a hacer más que una mera presentación de la perdón, a ver. A ver. Bueno, si la primera presentación que vamos a ver si me dejo de liar en esto. Ahora sí. La primera presentación que vamos a enviar es esta, que se refiere a las novedades técnicas, de esta campaña de informativas, que por primera vez en mucho tiempo prácticamente no existen. Se mantiene un poquitín la novedad de la forma de presentación de declaraciones informativas del año anterior, bien por el sistema de transmisión de grandes volúmenes de información, bien vía formulario.
se mantiene la existencia de la presentación de complementarias y sustitutivas de forma, yo creo que más transparente desde las informativas 2019 que lo que existía anteriormente, de tal manera que el contribuyente deberá señalar si está completando una declaración anterior, con lo cual el programa automáticamente le asigna una declaración complementaria, o está pretendiendo sustituir absolutamente toda la declaración anterior. Bueno, si ven en esta presentación, pues bueno, son todo lo que hemos venido comentando otros años y con enlaces a cada uno de los modelos más importantes de declaración. Se insiste también en los sistemas de identificación, la forma, porque ya saben que no permite la sede electrónica de la agencia tributaria la presentación de registros erróneos o no identificados. Pues cualquier tipo de error, pues se puede confirmar la identificación del contribuyente al que se le está imputando una renta en estos servicios de ayuda de la agencia tributaria. No es ninguna novedad, pero lo tiene aquí por si acaso, ya existía el año pasado. Y esta es la contestación que nos va a dar el sistema. Nos va a decir si está identificado o no identificado, o encuentra algo similar que nos puede servir para identificar al contribuyente nuestro. Bueno, y aquí están la forma de presentación a través de transmisión de grandes volúmenes de información y a través de formulario que simplemente nos da un resumen de las declaraciones, ¿vale? Bueno, hay otra novedad también, esta sí que es novedad de este año. Bueno, que es, a ver si viene aquí en la presentación. Bueno, es la forma, no está en la presentación, es una presentación del Regional de Informática. Hay una nueva resolución del Departamento de Gestión Tributaria que establece una serie de cauces de identificación para actuaciones no presenciales, fundamentalmente a través del teléfono. Bueno, simplemente lo que dice es que para los procedimientos que estén establecidos en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, hay ya unos cuantos establecidos, pues vía telefónica nos podremos identificar bien a través del certificado electrónico de firma digital, bien a través de clave PIN o bien a través de referencia en aquellos procedimientos que esté establecido, fundamentalmente los relativos al impuesto sobre la renta. Bueno, por algún sitio esta presentación, si no la sede electrónica lo tiene. Esto, bueno, ya digo que no es mucha novedad, viene desde el año pasado. Pero aprovechando esto, me gustaría comentar una incidencia que estamos detectando en la presentación de alguna declaración informativa correspondiente al ejercicio 2020. Fundamentalmente lo hemos detectado en lo que se refiere a los modelos 190 y 180. 190 retenciones de trabajo, 180 retenciones de capital inmobiliario. Como ven, son los modelos más importantes para la campaña de renta que se va a iniciar el 1 de marzo. Bueno, estamos detectando por alguna comunicación del contribuyente y por algún dato que hemos visto que el contribuyente estamos viendo que está modificando en plena campaña de informativas 2020, que se están dando de baja declaraciones del 2019, estamos detectando que hay determinados programas informáticos que están presentando las declaraciones informativas del 2020 como si fuesen declaraciones informativas del 2019. Consecuencia, está presentando el contribuyente una declaración sustitutiva de la que presentó en 2019 y no está presentando la del 2020. ¿Vale? Afecta a unos cuantos cientos de casos a nivel nacional. No sabemos muy bien cuál es el problema que se ha podido producir. Ya os digo que son programas externos. Efectivamente, la declaración es correcta, aparentemente es formalmente correcta, y lo único que es incorrecto es el ejercicio al que se refiere la información. Bueno, pues se está dando caso de contribuyente que no solo dan de baja y presentan una declaración sustitutiva de los datos del 2019, sino que no están presentando la declaración del 2020. Para solucionar esto, claro, estamos ya a fecha 27 de enero, ¿no? Estos problemas hay que intentar solucionarlos lo antes posible. En la página web de la agencia tributaria, en direcciones y teléfonos, están los teléfonos del Departamento de Informática, donde les van a dar indicaciones de cómo se puede solucionar este problema con estas declaraciones informativas. Ya digo que no es un problema generalizado, pero bueno, que para que a nivel nacional haya algunos cientos de declaraciones, y aquí en Asturias también tenemos algunas declaraciones, pues bueno, es para que, y sobre todo porque se trata de las declaraciones más importantes, modelo 190 y 180, más importantes para la próxima campaña de renta. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que en informática le van a indicar al contribuyente es cómo puede reactivar nuevamente la declaración inicialmente presentada del 2019,
eliminando toda la sustitutiva que ha presentado en este mes y calificando correctamente la declaración del 2000, esta última declaración, calificándola como ejercicio de imputación 2020. ¿no? Bueno, este es uno de los temas que queríamos comentar aprovechando esta reunión. En la segunda de las presentaciones, que queríamos que les vamos a hacer llegar, es esta segunda presentación. Estas son simplemente las novedades, no las voy a comentar ahora, simplemente las novedades en materia de declaraciones informativas. Novedades informáticas hay muy pocas, pues novedades de fondo también hay relativamente pocas. ¿vale? Las más importantes se refieren a las declaraciones relativas a entidades financieras. De tal manera, lo que se pretende es que el servicio de ayuda, que lleva varios años en la sede electrónica de la agencia tributaria, vinculada al programa de ayuda para la declaración de renta, el programa de cartera de valores se alimente cada vez más automáticamente con el contenido de las declaraciones informativas. Para ello hay que ir modificando determinados diseños de registro y de los que presentan, ya digo, las entidades financieras, y de tal manera que se incorporen a la cartera de valores automáticamente. Por eso esta presentación es un poco específica de estas declaraciones. De todas maneras, hay también alguna novedad en modelos que son relativamente más cercanos, como el 180. Hay alguna modificación también que nos puede afectar más directamente, como es la declaración de gastos de guarderías. Bueno, pero son modificaciones relativamente sencillas, algunas muy técnicas y sobre todo las más importantes que afectan a campaña de renta son aquellas que afectan a declaraciones informativas que presentan las entidades financieras. En lo que se refiere a este foro, pues yo creo que fundamentalmente lo que podemos hacer es aprovecharnos de la información que van a suministrar para campaña de renta y no vamos a ser tanto obligados a presentar este tipo de declaraciones. Vale. Bueno, la tercera de las presentaciones que también se va a remitir mañana es esta, que yo creo que ya con ustedes hemos tenido ocasión de comentar, que son ya no tanto novedades, sino el régimen aplicable a aquellos contribuyentes que están sometidos a la obligación de llevanza de libros en la sede electrónica. ¿Vale? Es el suministro inmediato de información. Bueno, yo creo que ya hemos tenido alguna ocasión de hacerlo, no de esta forma, pero sí en directo, con la delegada de Gijón, Elena Camblor. Bueno, pues aprovechando esto, pues tampoco no queremos detenernos porque hay muy pocas novedades en esta materia, y las novedades que hay en la nueva orden del suministro inmediato de información son también novedades exclusivamente técnicas. Pero aprovechando esta sesión, pues les ponemos a su disposición esta presentación, que simplemente lo que viene es a adecuar la presentación que utilizamos. Yo creo que la última vez fue en el ejercicio 2018, pues de todo el sistema de suministro inmediato de información, tanto contribuyentes obligados, contenido de la información y fundamentalmente, que es lo más importante, los plazos de suministro de información. Bueno, es una presentación también larga, tiene 78 diapositivas, se la vamos a dejar a su disposición y para que la puedan utilizar con libertad. Ya digo que en esto no ha habido excesivas modificaciones, ni en contribuyentes obligados, ni en el suministro ni en el contenido de la información, ni en los plazos de presentación de la declaración. Bueno, tiene algunos ejemplos también adaptados allá a las fechas del ejercicio 2021 que bueno, están bien por si acaso pues quieren hacer uso de ella. Al suministro inmediato de información volveremos al final de la sesión, cuando hablemos un poquitín de los asistentes virtuales. Bueno, y por último, vamos a la presentación que fundamentalmente nos incumbe en esta sesión, ¿vale? Que también van a tener, por supuesto, a su disposición.
es esta presentación. Como ya comentó Ana, novedades de 2 decretos leyes, el 35 y el 39, del mes de diciembre de 2020, y las novedades en la ley de presupuestos generales del Estado para el 2021. Bueno, vamos a ir comentando brevemente cada una de las novedades. Bueno, la primera novedad no es tanto novedad normativa, sino novedad en cuanto al número de contribuyentes que pueden resultar afectados por estas retribuciones. Los expedientes de regulación temporal de empleo no son una figura jurídica nueva del año 2020, pero sí que es una figura jurídica que afecta sustancialmente a un número mucho más importante de contribuyentes en el año 2020 que en los años anteriores. Bueno, simplemente estas presentaciones lo único que quieren aclarar, es la obligación de declarar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las prestaciones derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo tienen la consideración de rendimiento de trabajo. Y tiene la consideración de rendimiento de trabajo derivado de un pagador distinto del que es el empleador habitual del propio contribuyente. De tal manera que el contribuyente pasa a tener de un solo pagador normalmente a tener 2 pagadores. ¿Vale? El pagador de los rendimientos de trabajo personal dependiente y la entidad pública que paga las prestaciones derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo. Bueno, pues esto, como sabemos, cambia sustancialmente la obligación de declarar. Ya con carácter general, si no existen otro tipo de renta más que imputación de rentas inmobiliarias por importe inferior a 1.000 euros o rendimientos de capital mobiliario sometidos a retención por importe de 1.600 euros como máximo, bueno, pues y rendimientos de trabajo, pues cambia la obligación sobre los rendimientos de trabajo. Ya no estamos aplicando el límite de los 22.000 euros que con carácter general establece el impuesto sobre la renta, la ley de impuesto sobre la renta, sino el límite de 14.000 euros. Son 2 pagadores, cada uno obligado a retener por las cantidades que cada uno satisfaga, y por lo tanto se aplica la regla especial de la existencia de 2 pagadores, siempre y cuando la entidad pública que paga las prestaciones derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo pues pague una cantidad superior a 1.500 euros. Si la cantidad que paga en 2020 es inferior a 1.500 euros, pues sigue existiendo la obligación de declarar con el límite de 22.000 euros anuales de rendimientos íntegros de trabajo. ¿Vale? ¿Cómo lo va a ver el contribuyente esto en sus datos fiscales a partir del mes de marzo? Pues lo va a ver como clave C, desempleo. Es una situación asimilada al desempleo y por lo tanto lo va a ver la clave A, la retribución ordinaria de su pagador, y como clave C, retribución derivada del desempleo, las prestaciones derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Qué incidencia se puede dar en este caso? Bueno, pues puede ser por cualquier tipo de error del contribuyente, de la entidad pública, de la información que se suministre, de cualquier tipo de error. Pueden existir prestaciones derivadas de ERTE que han sido indebidamente satisfechas. Y esas, claro, la entidad pública exige el reintegro al contribuyente que las ha percibido. Bueno, ¿cómo va a ver el contribuyente estos datos fiscales, sus datos fiscales en el mes de marzo? Bueno, si el contribuyente percibió la prestación del desempleo, del ERTE, en el año 2020 y reintegró la prestación indebida en el año 2020, no va a tener ninguna incidencia, simplemente va a tener el neto. Va a ver la información por el neto de lo percibido menos lo realmente percibido menos lo percibido indebidamente. Es decir, en sus datos fiscales de 2020 va a ver el neto correctamente percibido. Este no tendría ningún problema y no va a dar ningún problema para los datos fiscales del contribuyente. Lo que sí que puede dar problema para el contribuyente es cuando la prestación indebidamente percibida se ha reintegrado en el 2021. ¿Qué tiene que hacer la entidad pública? Pues la entidad pública lo que tiene que hacer es declarar los reintegros de las prestaciones indebidas del 2020, lo va a declarar en el modelo 190 correspondiente al 2021. Y declarándolo en el 190 correspondiente a 2021 con ejercicio de vengo 2020, el contribuyente solo lo va a ver cuando vea sus datos fiscales del 2021. Para evitar este problema, porque efectivamente va a haber muchos contribuyentes que han reintegrado o que van a reintegrar a lo largo del 2021. Para evitar este problema de falta de información para el contribuyente, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues la agencia tributaria y los servicios públicos de empleo que pagan estas retribuciones derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo, bueno, la agencia tributaria va a recibir mensualmente información del servicio de empleo de las cantidades reintegradas en 2021 que corresponden a 2020.
no es una declaración informativa, sino es un suministro de información. Ese suministro de información se va a volcar automáticamente en los datos fiscales del contribuyente, de tal manera que el contribuyente a final de cada uno de los meses va a tener sus datos fiscales reales. Esto no se puede y ni se va a hacer diariamente, sino está previsto que se haga a final de cada uno de los meses. Mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de abril, mes de mayo. Los servicios de empleo van a comunicar a la agencia tributaria los reintegros de prestaciones indebidas del 2020 que se han reintegrado efectivamente en 2021. Se van a incorporar los datos fiscales del contribuyente y el contribuyente pues cada mes va a tener sus datos fiscales correctos. De esta manera, pues probablemente se reduzcan mucho las incidencias de aquellos contribuyentes que presenten indebidamente su declaración porque consideren que los datos fiscales son correctos y están declarando rentas que no son procedentes de incluir en la declaración, con lo cual lo que vamos a hacer es evitar que rectifique su declaración y también vamos a evitar que el contribuyente que declara correctamente, porque declara el neto, el íntegro menos los reintegros realizados, pues que ese contribuyente que declara correctamente, que no le coincida su declaración con los datos fiscales y que su devolución se retrase en el tiempo hasta que la agencia tributaria solucione estas discrepancias. Bueno, veremos a ver cómo funciona, pero es la única solución que se ha considerado factible y que hasta que no veamos cómo se va desarrollando la campaña, pues no veremos si efectivamente se soluciona un número razonable de incidencias. Otra renta que tampoco es una novedad en su calificación, pero sí en la renta, son las prestaciones extraordinarias por cese de actividad que perciben los autónomos. ¿Vale? Estas prestaciones extraordinarias por cese de actividad derivado de la situación de pandemia, pues no, aunque tienen su origen en una actividad económica, al percibirse por el cese de esa actividad económica no se califican como rendimientos de actividades económicas, sino como rendimientos de trabajo. También van a ser rendimientos de trabajo que van a aparecer imputados como clave C, prestaciones y subsidios por desempleo. En principio, estas prestaciones no van a afectar a la obligación de declarar del contribuyente, puesto que es un contribuyente que ya ha tenido actividad al menos hasta el 14 de marzo y teniendo actividad al menos hasta el 14 de marzo, pues lo normal es que tenga obligación de presentar declaración en todo caso sin necesidad de que cuantifiquemos sus rendimientos de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues todas estas prestaciones extraordinarias por ceses de actividad percibidas por los autónomos tienen también la consideración de rendimiento de trabajo. No tiene esta calificación las ayudas que pueden conceder las comunidades autónomas por cese temporal de la actividad, por reducción de la actividad, por cualquier otra circunstancia, en cuyo caso se van a tener que sumar al rendimiento neto de la actividad económica de ese periodo, de ese trimestre, y también en el pago a cuenta, ¿no? En función de los regímenes de determinación de la base imponible, estimación objetiva o estimación directa simplificada. Ya digo, estos son simplemente las prestaciones extraordinarias por cese de actividad que perciben los autónomos. Bueno, esta es la clave de prestación donde se va a encontrar. Esta es la informativa que presenta en el pagador, en la entidad pública pagadora, y esta es la clave C, como se va a encontrar el contribuyente en sus datos fiscales. Bueno, vamos a entrar ya con estos sí son novedades publicadas en el mes de diciembre. La primera norma que vamos a comentar es el Decreto Ley 35/2020 de medidas de apoyo al comercio y a la hostelería y medidas tributarias. ¿Vale? La primera, el aplazamiento de deudas tributarias. Es una norma similar a aquella que se estableció en los primeros meses de pandemia para el aplazamiento de las deudas tributarias del primer trimestre del ejercicio 2020. Bueno, pues esto se refiere al aplazamiento de las deudas tributarias del primer trimestre del 2021 para aquellas autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice en el mes de abril, del 1 al 30 de abril. Normalmente retenciones, pagos a cuenta y autoliquidación del impuesto al valor añadido, modelo 303 del primer trimestre del 2021. ¿Vale? Pues se concede un aplazamiento automático siempre que la solicitud reúna los requisitos de la deuda tributaria. ¿Vale? Ya digo, del mes de abril. Requisitos. Se tiene que tratar de un contribuyente cuyo volumen de operaciones en el año 2020 no supere los 6.010.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando normalmente de contribuyentes que tienen plazo de declaración trimestral. No en todo caso, porque puede haber contribuyentes que tengan plazo de declaración mensual y no tengan volumen de operaciones superior a 6 millones de euros. Por lo tanto, sí que podrían estar incluidos en esta medida de aplazamiento automático de deudas tributarias. ¿Vale? El aplazamiento es de 6 meses.
es un aplazamiento de 6 meses, no se puede solicitar otro plazo. No se devengan intereses de demora durante los 3 primeros meses y la deuda aplazada tiene que cumplir los requisitos de que no debe superar los 30.000 euros. Tanto la deuda que se solicita aplazamiento como todas las otras deudas que haya solicitado aplazamiento y que no esté resuelto todavía por la Administración Tributaria, y de todas aquellas deudas que tengan ya el aplazamiento resuelto, pero que tengan vencimientos pendientes de ingreso de deudas aplazadas. Que haya cumplido alguno de los plazos y otros no, pues hay que sumar la propia solicitud, las solicitudes pendientes de resolución y los plazos pendientes. Si no supera los 30.000 euros, el aplazamiento se concede automáticamente por plazo de 6 meses sin devengo de intereses de demora durante los 3 primeros meses. Si el contribuyente no quiere un aplazamiento de 6 meses, sino un aplazamiento inferior, lo que tiene que hacer es ingresar en el plazo del aplazamiento, antes de que se cumpla el vencimiento, ingresa y también se liquidarán los intereses de demora desde 3 meses en adelante, no los 3 primeros meses. Espera el cumplimiento del aplazamiento o ingrese con anterioridad. El segundo gran grupo de medidas que contempla este decreto ley 35/2020 se refieren a la estimación objetiva en el IRPF y a los regímenes simplificados, al régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido, estableciéndose una serie de reducciones que sustituyen a las reducciones previstas en la orden de módulos. ¿Cuál es la reducción que se prevé con carácter general en la orden de módulos para estas actividades? Bueno, pues establece una reducción, la orden de módulos de 2020, del mes de noviembre de 2019, establece una reducción general del 5%. Bueno, pues este decreto ley 35 lo que hace es modificar esta reducción del 5%, estableciendo una reducción general del 20% del rendimiento neto para todas estas actividades. ¿Vale? Todas estas actividades. Agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Determinados comercio al por menor de productos alimenticios y transporte, fundamentalmente mensajería, autoescuelas y salones de belleza. Bueno, estas actividades tienen una reducción no del 5%, sino del 20%. Y para aquellas actividades que se entiende que han resultado especialmente afectadas por esta situación extraordinaria, esta situación sanitaria extraordinaria, pues la reducción no es del 20%, sino que será del 35%. Es para el resto de actividades que contempla la orden de módulos como sujetas al régimen de estimación objetiva de rendimientos que no tienen una reducción del 20%. Bueno, pues ahí vemos, son estas actividades. Fundamentalmente, pues comercio menor y actividades de restauración, actividades de restauración y turísticas, ¿vale? Ya digo que se considera que son las más afectadas y por eso tiene una reducción del 35% y no del 5 o el 20% establecido con carácter general. ¿Vale? Esta reducción se aplica también al cálculo del pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2020. Esta reducción del rendimiento neto del 20 o del 35% se aplica al pago fraccionado que se está presentando en este mes de enero. Y se aplica también al primer pago fraccionado correspondiente al ejercicio 2021. No se aplica la reducción del 5% que prevé la orden de módulos para el ejercicio 2021, sino se aplican los porcentajes de reducción del 20 o del 35% del rendimiento neto que prevé este Real Decreto Ley 35/2020. Para las mismas actividades que se establecen en 2020, pues también el primer pago fraccionado del 2021 y esperemos por el bien de todos que no sea necesario prorrogarlas para los siguientes pagos fraccionados, ¿no? Bueno, en el IVA del 2020 exactamente igual, reduce a aquellos contribuyentes sujetos al impuesto de valor añadido que determinen que estén sujetos al régimen especial simplificado, pues para el cálculo de la cuota anual de vengada correspondiente a estas actividades, pues reducirán un 20% esa cuota de vengada por operaciones corrientes, excepto estas actividades que se detallan aquí, sacadas de la orden, del Real Decreto Ley, perdón, que reducirán su cuota de vengada por operaciones corrientes en un 35%. Bueno, esta es la primera, bueno, y también como pasaba con el rendimiento neto correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021, de aquellas actividades que determina el rendimiento neto en estimación objetiva, pues pasa también con el cálculo de la cuota de vengada correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021 para todas estas actividades, el 20 o el 35% dependiendo de si está o no incluida en estas actividades específicas. ¿Vale?
Bueno, estas son las reducciones que se establecen con carácter general. Luego veremos otra serie de reducciones, ¿vale? Según un gran grupo de medidas que afectan a los regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido y al régimen de estimación objetiva en el IRPF, nuevos plazos de renuncia y de revocación a renuncias. Bueno, se elimina, ya sabemos que la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto sobre el valor añadido vincula la opción del sujeto del contribuyente, del sujeto pasivo de IVA, la opción por la renuncia para estos regímenes lo vincula por un periodo mínimo de 3 años prorrogable tácitamente, salvo que revoque su renuncia. Bueno, pues lo que se establece es eliminar la vinculación obligatoria por los 3 años, ¿vale? Es decir, aquellos contribuyentes que hayan renunciado para el ejercicio 2021 a los regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido, al régimen de determinación de la base imponible y de determinación objetiva en el IRPF, pues aquellos contribuyentes que hayan renunciado para el 2021, pues podrán volver a determinar el rendimiento neto o las cuotas de IVA conforme a esos regímenes especiales para el ejercicio 2022. Siempre y cuando, claro, sus actividades estén incluidas y no tengan ningún motivo de exclusión y revoquen en los plazos normales su opción por esta renuncia. Revocación que se produce mediante la presentación de la declaración censal en el mes de diciembre del año que deberán hacer en el año diciembre del año 2021 o mediante la revocación tácita mediante la presentación del modelo 130 y modelo 303, 131 y modelo 303 en el primer trimestre del ejercicio 2022. De igual manera, aquellos contribuyentes que ya hubiesen renunciado al régimen de estimación objetiva o a los regímenes especiales del impuesto sobre el valor añadido, pues tienen un plazo de revocación de renuncias hasta el 31 de diciembre de 2021. El Real Decreto Ley entró en vigor, no sé si hacia el 8 o 10 de diciembre. Bueno, pues había contribuyentes que ya habían podido renunciar, bueno, pues tienen un plazo hasta el 31 de enero para revocar la renuncia. Es un plazo adicional de renuncia también, sin perjuicio de que todas aquellas renuncias y revocaciones que se hayan presentado desde el 1 de diciembre hasta la entrada en vigor del decreto ley y que no quieran modificar esa opción, pues se consideran presentadas en plazo y no tienen que hacer ninguna gestión adicional, ¿vale? Ya digo que si consideran, pues hasta el 31 de enero tienen la opción de revocar o renunciar a la aplicación de estos regímenes especiales, ¿vale? Bueno, ¿cómo se calculan las cuotas correspondientes al el rendimiento neto correspondiente al impuesto sobre la renta y la cuota de vengada correspondiente al impuesto sobre el valor añadido, tanto en lo que se refiere al cuarto trimestre de 2020 como en lo que se refiere a la declaración anual del IRPF? Bueno, impuesto sobre la renta de las personas físicas, declaración anual. Impuesto sobre el valor añadido, declaración correspondiente al cuarto trimestre del 2020, modelo 303. Ya saben que en el IVA, pues en el cuarto trimestre lo que se hace es una regularización anual de todas las cuotas de vengadas. En renta no, la regularización se realiza en la declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Solo se aplica a aquellas actividades contempladas en el anexo 2 de la orden de módulos, es decir, se excluyen expresamente las actividades agrícolas, ganaderas, y forestales y pesqueras. Aquí me falta pesqueras. Por una razón muy sencilla, porque determinan normalmente su rendimiento neto en función del volumen de ingresos, con lo cual todas estas reducciones que vamos a considerar pues no tienen mayor trascendencia y para estas actividades concretas pues ya tienen la reducción del 20% del rendimiento neto con carácter general establecida para todas las actividades, ¿vale? Bueno, primero, días de inactividad. Para el modelo 303 del cuarto trimestre, es decir, una especie de resumen anual de todo el ejercicio 2020, y para el modelo 100, declaración liquidación anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas, no van a computar en el cómputo de los módulos los días del estado de alarma del primer semestre del 2020, esos días se van a descontar, y los días en que, existiendo o no estado de alarma del segundo semestre, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiese visto suspendido como consecuencia de esta crisis sanitaria, ¿vale? Es decir,
los días del estado de alarma del 14 de marzo a no sé exactamente qué día del mes de junio no se computan para el cálculo del rendimiento neto ni de la cuota de vengada, y los días en que, existiendo o no estado de alarma, la actividad ha sido suspendida del segundo semestre tampoco se computarán. Para el primer semestre, para todas las actividades; para el segundo semestre, solo para las actividades que han visto suspendida su actividad. ¿Vale? Eso para, digamos, todos los módulos. Módulos en concreto de renta, personal asalariado y personal no asalariado, IVA, personal empleado, y para todas ellas distancia recorrida y consumo de energía eléctrica, de actividades no agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, pues el módulo de personal no se computarán como horas trabajadas las horas correspondientes a esos días que hemos mencionado en la diapositiva anterior. ¿Vale? Y en cuanto a la distancia recorrida y al consumo de energía eléctrica, no se computan los kilómetros recorridos ni los kilovatios hora que proporcionalmente correspondan a esos días. ¿Vale? Ya digo que con independencia de que en este periodo del estado de alarma del primer semestre se haya visto suspendida o no la actividad. ¿Vale? Esta reducción en cuanto a la distancia recorrida y el consumo de energía eléctrica no tiene en cuenta la suspensión o no de la actividad en el primer semestre, de tal manera que esos días proporcionalmente se descontarán del cálculo del módulo, ¿vale? Con independencia de que exista o no suspensión de la actividad. Bueno, y a su vez se aplicará para el cálculo de las cuotas de vengadas y para el cálculo de la reducción del rendimiento neto, la reducción del 20 y del 35%, ¿vale? La que hemos comentado en la primera parte de este decreto ley 35/2020. ¿Vale? El pago fraccionado del cuarto trimestre de 2020. Ya sabemos que el pago fraccionado no es un resumen de la actividad desarrollada durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa con el pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre? Bueno, solo se van a descontar los días de actividad, los días del periodo, del cuarto trimestre, en que la actividad haya estado efectivamente suspendida. ¿Vale? Exista o no, bueno, yo creo que ya no recuerdo muy bien cuándo se declaró el estado de alarma, pero hay que ir a la suspensión efectiva de actividad y aquí sí que ya tendremos que hacerlo no por comunidades autónomas, sino casi por municipios. Aquí ya no hay regla general, sino que cada una de las actividades, en función del municipio, el tipo de actividad y el municipio en el que se ha desarrollado, pues tendrán un porcentaje de reducción distinto, ya digo, en función del tipo de actividad y del municipio en el que se ha desarrollado. No tendrá el mismo tratamiento en todo el territorio nacional, ni incluso dentro de la misma comunidad autónoma. Bueno, y luego el 131, como dijimos anteriormente con el 303, pues reducirá la cuota a ingresar en el 20 o el 35% en función de que se trate con carácter general de todas las actividades o de específicamente para el 35% actividades que se consideran especialmente afectadas por la situación de pandemia. ¿Vale? Fuera de contribuyentes de módulos, para el resto de contribuyentes, este decreto ley 35 establece un incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta derivada de los arrendamientos de bienes inmuebles. ¿Vale? Recordamos un poquitín qué pasó con la primera declaración del estado de alarma del mes de marzo de 2020. ¿Vale? Ahí inmediatamente lo que se produjo reiteradamente fueron acuerdos entre arrendador y arrendatario para la reducción del importe del arrendamiento. ¿Vale? Bueno, la Dirección General de Tributos para la reducción o el diferimiento en el pago de la renta. La Dirección General de Tributos ya resolvió para estos casos que la imputación temporal de las rentas que se producía con la exigibilidad, esa exigibilidad se iba a producir en el momento en el que el pacto de diferimiento se cumpliese. Es
Es decir, si la renta correspondiente al mes de marzo se había diferido 3 meses, la exigibilidad se producía 3 meses después. Y a su vez, la reducción de la renta afectaba tanto al cálculo del rendimiento neto como al cálculo de la base imponible del importe del arrendamiento. Es decir, la nueva base imponible o el importe del rendimiento íntegro sería la nueva renta pactada, ¿vale? Eso ya lo había resuelto Tributos para el primer estado de alarma. Este incentivo fiscal es algo distinto. Es un incentivo fiscal que afecta al arrendador. Afecta al arrendador. No todos los arrendadores. Se tiene que tratar de empresas que no sean empresas o entidades públicas arrendadoras, y se tiene que tratar de personas físicas o jurídicas que no sean titulares de más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o que no tengan una superficie arrendada superior a 1.500 metros cuadrados. ¿Vale? Es decir, afecta exclusivamente a, digamos, pequeños arrendadores, o si lo pudiésemos calificar así, como pequeños arrendadores, no a los grandes tenedores de inmuebles como los califica el decreto ley. ¿Vale? El contrato de arrendamiento tiene que ser un contrato de arrendamiento de local de negocio, es decir, tiene que ser de uso distinto del de vivienda, de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos, y el arrendatario tiene que desarrollar en ese local no cualquier actividad, sino solo las actividades contempladas en la división secta o en los grupos 755, 969, 972 y 973 de las tarifas, la sección primera, actividades empresariales de las tarifas del IAE. ¿Vale? Ya digo, no todos los arrendadores, sino los no grandes tenedores, solo contratos de arrendamiento de locales de negocio y solo cuando el local de negocio se afecta a una actividad de estas, se afecta a la actividad que esté incluida dentro de estos epígrafes o grupos. ¿Vale? ¿Cuál es el incentivo fiscal? Bueno, pues el arrendador podrá computar como gasto deducible el importe de la rebaja del importe del arrendamiento. ¿Vale? Pactos posteriores a 14 de marzo de 2020, declaración del primer estado de alarma, pactos posteriores a esa fecha, y rentas minoradas correspondientes exclusivamente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. ¿Vale? El importe de la reducción de esta renta podrá ser computado como gasto deducible por el arrendador. Ya dijimos que es un beneficio fiscal que afecta al arrendador, no al arrendatario. El arrendador deberá informar, y eso tendrá que ser aprobado cuando se aprueben los modelos de renta y patrimonio correspondientes al ejercicio 2021, será un gasto deducible distinto de los gastos deducibles que hay actualmente. Será un gasto deducible distinto. Habrá que identificar tanto el importe del gasto deducible como el NIF del arrendatario que desarrolla esa actividad por la que se le concede la reducción de la renta durante los meses de enero y marzo del 2021. ¿Vale? Y solo en el caso de que sea una reducción de la renta pura y dura, no cuando esta renta que se rebaja se compense con posteriores incrementos de la renta. Es decir, no vale con bajar la renta a la mitad cuando esa bajada de renta se incremente en los meses en los que se normalice la actividad económica. ¿Vale? Y tampoco cuando estemos hablando de entidades vinculadas, cuando se trata de sociedades o cuando están unidos por vínculo de parentesco, línea directa o colateral, hasta el segundo grado, tanto del titular como del cónyuge. Es decir, no para entidades vinculadas y no para compensaciones posteriores de las rebajas del importe del arrendamiento. ¿Vale? Ya digo, imputación temporal, exigibilidad, base imponible o rendimiento íntegro, las que ya estaban establecidas para el primer periodo de alarma por la Dirección General de Tributos, y esto es un beneficio fiscal adicional para los meses de enero, febrero y marzo de 2021. ¿Vale? Ya digo que esto afecta exclusivamente, como es un gasto deducible, afecta al IRPF y no al IVA, que ya ve reducida por su base imponible por la reducción de la renta. ¿Vale? Otra modificación, insolvencias, posibles insolvencias. ¿Vale? Para empresas de reducida dimensión en periodos 2020 y 2021. Estamos hablando de un gasto deducible. Estamos hablando de un gasto deducible del impuesto sobre sociedades que a su vez, por las normas de determinación del rendimiento neto, se traslada a aquellos contribuyentes que desarrollan actividades económicas, contribuyentes personas físicas que desarrollan actividad económica
y determine el rendimiento neto en el IRPF por el método de estimación directa, no por el método de estimación objetiva, ¿vale? Son contribuyentes, ya digo, del impuesto sobre sociedades que no tengan la consideración de entidad patrimonial, que sean entidades de pequeñas y medianas empresas, entidades de reducida dimensión, es decir, que el volumen de operaciones del ejercicio inmediatamente anterior sea inferiores a 10 millones de euros, y se aplica también a contribuyentes del IRPF que desarrollan actividades económicas y aquellas actividades económicas desarrolladas por contribuyentes no residentes en territorio español, sujetos al impuesto de la renta de no residentes, pero que obtengan estos rendimientos derivados de actividades económicas mediante establecimiento permanente, ¿vale? Ya digo, se aplica a los periodos impositivos que se inicien en el año 2020 y en el año 2021, ¿vale? ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues esta es las reglas generales que establece el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para poder deducir una insolvencia de un cliente. Que el deudor esté declarado en situación de concurso, que esté procesado por delito de alzamiento de bienes o que se hayan reclamado las deudas judicialmente, ¿vale? O que estén pendientes de un proceso arbitral. La regla general es que tiene que haber transcurrido 3 meses desde el vencimiento de la obligación hasta el momento en que se devenga el impuesto. Bueno, pues regla general no sé qué he dicho, 6 meses. Bueno, pues el Real Decreto Ley lo que establece para los periodos impositivos que se inician en 2020 y 2021 establece un plazo de 3 meses. Frente al plazo general de 6 meses, vigente en 2019 y que estará vigente en 2022, pues estos años, 2020 y 2021, se establece un plazo de 3 meses. Ya digo, IRPF, IRNR e impuestos sobre sociedades, ¿vale? Bueno, gastos deducibles en el IRPF derivados del arrendamiento de inmuebles, capital inmobiliario. Bueno, pues establece una norma similar, a la que se establece para el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, ¿vale? Ya dice la ley del IRPF que son deducibles de los rendimientos íntegros de capital inmobiliario los saldos de dudoso cobro. Remite al reglamento del IRPF la determinación de cuáles son estos saldos de dudoso cobro, que dice que se haya en situación de concurso o que hayan transcurrido 6 meses, dice el reglamento, 6 meses desde la fecha de exigibilidad hasta el fin del periodo impositivo. Bueno, pues para los periodos impositivos de 2021 y 2022, aquí ya no se habla de inicio del periodo impositivo, porque en este caso siempre se inicia el 1 de enero, para estos ejercicios 2021 y 2022, el plazo de 6 meses se convierte en un plazo de 3 meses. Y además el decreto ley remite a una norma reglamentaria para la posibilidad de modificar este plazo de 3 meses. Bueno, y remite para modificar. Puede, si la situación pues se normaliza rápidamente, puede a lo mejor volver otra vez al plazo de 6 meses para 2022 o puede reducir aún más el plazo de 3 meses para computar el gasto deducible por saldos de dudoso cobro derivado del arrendamiento de arrendamientos de inmuebles. Una novedad en materia de rentas exentas, con efectos de 1 de enero de 2020 y con vigencia indefinida. Ya esto está ocasionado por la situación de crisis sanitaria, pero ya se establece con carácter general por cuanto se entiende que muchas empresas van a optar por el teletrabajo, las entregas de precios rebajados en comedores de empresa o vales de comida, pues tanto para comer en el propio local como para la recogida o para el envío al centro de trabajo o el lugar donde el contribuyente preste sus servicios al empleador cuando realice el trabajo a distancia o mediante teletrabajo. Ya digo que es vigencia indefinida la modificación del artículo 42 que se refiere a las rentas de trabajo en especie exentas, ¿vale? Bueno, se establece un tipo de IVA cero para determinados productos sanitarios, productos de diagnóstico y vacunas, ¿vale? Y todos los transportes, almacenamientos y distribución relacionados con estos productos para diagnóstico y vacunas. Se aplica el tipo cero hasta el 31 de diciembre de 2022. Estos productos, pues yo creo que hay que ir al código aduanero para ver, para identificar exactamente estos productos. Tipo cero, que no hay tipo cero en el modelo de IVA, con lo cual se van a declarar como como operaciones exentas, pero por supuesto no van a afectar al derecho a
a la deducción, ¿vale? No son operaciones exentas, sino son operaciones sujetas a tipo cero y por lo tanto no afectan a la deducción si el contribuyente tiene una prorrata distinta del cero para deducir, ¿vale? Bueno, esas son las modificaciones del decreto ley 35. Vamos a ver ahora las modificaciones de la ley de presupuestos. Son algo más sencillas. Bueno, se modifican las escalas de gravamen. Se modifica tanto la escala estatal aplicable a la base imponible general como la escala estatal aplicable a la base imponible del ahorro, de tal manera que se añade un nuevo tramo a partir de 300.000 euros en la base liquidable general y a partir de 200.000 euros en la base liquidable de ahorro, a la que se aplica un tipo del 24 50% en el caso de la renta general y del 13% en la renta del ahorro. Se modifica también la escala de gravamen aplicable a aquellas comunidades autónomas que no hayan establecido su propia escala de gravamen. En caso de que exista alguna comunidad autónoma que no haya establecido, pues se modifica también y se añaden estos nuevos tramos. Y se añaden también estos tramos a la escala de gravamen aplicable a aquellos contribuyentes sujetos al IRPF, pero que no sean residentes en territorio español, que se aplica exclusivamente la escala prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En consecuencia, pues se establece también un nuevo tramo aplicable a la escala de retenciones. A partir de 300.000 euros, 47%. No se modifica el tipo de retención aplicable a las rentas del ahorro. Solo se establece un nuevo tramo en el cálculo de la renta, de las retenciones correspondientes a rendimientos de trabajo, ¿vale? Esta es la modificación, yo creo que más importante en la ley de presupuestos, en lo que afecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, la reducción sustancial del límite máximo de reducción por sistemas de aportaciones del contribuyente a sistemas de previsión social, ¿vale? Donde antes había un límite de 8.000 euros, pues ahora el límite máximo de reducción es de 2.000 euros para el ejercicio 2021 y con vigencia indefinida. A su vez, había otra reducción, que era la reducción de aportaciones a favor del plan de pensiones del sistema de previsión social del que sea partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente. Pues cuando el cónyuge del contribuyente no tenía rentas de trabajo o de actividad económica superior a 8.000 euros anuales, las aportaciones del contribuyente al plan de pensiones de su cónyuge podrían reducir su base imponible con el límite máximo de 2.500 euros. Bueno, pues este límite ha quedado reducido a 1.000 euros anuales. Y se traslada el límite de 8.000 euros anuales a las contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social. A la previsión social empresarial sí que se le sigue aplicando el límite de 8.000 euros anuales. A las aportaciones del propio contribuyente se quedan reducidas a 2.000 euros anuales. De tal manera, bueno, se modifica, no se modifica el límite del 30%, pero sí se modifica el de 8.000 por el de 2.000 euros. Ya digo que esta es la modificación más trascendente en el IRPF. Bueno, este régimen transitorio, yo creo que está desde el 2000, si no recuerdo mal, desde el 2016, todos los meses de enero, pues en estas sesiones informativas sobre declaraciones informativas, pues decimos que aquellos límites para la aplicación del régimen de estimación objetiva o los regímenes especiales en el impuesto de valor añadido que se aplicaban desde el 2016, pues estaban, digamos, en suspenso. Estaban en suspenso y se iba prorrogando anualmente la suspensión de esos nuevos límites. Bueno, pues para 2021 se prorroga nuevamente la suspensión de esos límites, de tal manera que seguimos con los límites habituales. Si la ley del IRPF dice que los límites son para todas aquellas actividades que no sean agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, de 150.000 euros, límite máximo de volumen de ingresos, o 75.000 euros de volumen de ingresos correspondientes a aquellas operaciones en las que el contribuyente esté obligado a expedir factura, pues seguimos con los límites habituales de 250.000 euros y 125.000 euros. Y para las actividades agrícolas, el límite es de 250.000 euros. Y a su vez, se establece también el límite excluyente
del régimen de módulos en relación con las compras de bienes corrientes, que estaba establecido en 150.000 euros, pues sigue prorrogándose y está en 250.000 euros también para el 2021. Esto yo creo que está en la disposición transitoria. Estaba intentando mirarlo aquí, no sé si es la disposición transitoria 34ª de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, no lo verán en el articulado de la ley del reglamento, que vienen los límites no aplicables, sino a la disposición transitoria 34ª, perdón, de la ley del impuesto sobre la renta. Te digo que también lo ha aprobado la ley de presupuestos para 2021, lo ha prorrogado también. Bien. Bueno, en cuanto a la localización de prestaciones de servicios, la regla de cierre de uso efectivo, pues se modifica la especialidad que tenían aquellos determinados servicios cuando el destinatario de los mismos estaba localizado en Canarias, Ceuta y Melilla, y ahora se aplica las reglas generales para aquellos contribuyentes no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Bueno, modifica el tipo de IVA aplicable a Coca-Cola y similares, que pasa del 10 al 21, y pendientes de la resolución de la Dirección General de Tributo que identifique qué tipo de productos contiene edulcorantes añadidos, pues en principio se va a aplicar a todos estas bebidas refrescantes definidas en el Código Alimentario, los zumos y néctares también del Código Alimentario y estos derivados del tomate y todos estos que tengan añadido azúcares, miel y jarabes. Todos estos tributarán al tipo del 21%. El impuesto sobre el patrimonio. Bueno, pues ahora se vuelve a una regulación, digamos normal. Ya saben que el impuesto sobre el patrimonio era un impuesto de carácter estatal, pero que hasta 2011 existía una bonificación del 100%, con lo cual no existía ni tributación efectiva, ni obligación de presentar declaración. Para 2011 y 2012 se eliminó esa bonificación del 50% con carácter transitorio y transitoriamente también se ha ido no aplicando la bonificación del 100%, ¿vale? Cada uno de los años, el 2013, el 2014, aunque si vemos la ley de impuesto al patrimonio, sí que me parece que el artículo 30 de la ley establecía una bonificación del 100% y seguía en el texto de la ley la bonificación del 100%, pero esa bonificación estaba suspendida. Bueno, pues ahora lo que se hace a partir de 2021 es que se suprime la bonificación del 100%, de tal manera que se elimina el régimen transitorio de no aplicación de la bonificación del 100%. Simplemente se elimina la bonificación y se convierte en carácter indefinido el impuesto del patrimonio sin bonificación y, por lo tanto, con obligación de declarar de acuerdo con las normas generales, sin perjuicio de las normas específicas que establezca cada una de las comunidades autónomas. Y de forma similar a como se ha hecho en el impuesto sobre la renta, pues establece, no se amplían los tramos, sino que se incrementa el tipo de gravamen aplicable al último tramo de la escala de patrimonio. ¿Vale? Bueno, y en cuanto al decreto ley, el decreto ley 39, lo único que viene a solucionar es un problema que se detectó con la aprobación del ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital que en principio viene a sustituir o complementar a prestaciones exentas, pues el Real Decreto Ley 20 simplemente vino a establecer el ingreso mínimo vital, pero no dijo nada sobre la tributación del ingreso mínimo vital y, por lo tanto, se consideraba que era renta sujeta al impuesto sobre la renta como rendimiento de trabajo. Bueno, pues este Decreto Ley 39 lo que viene a decir es que el ingreso mínimo vital está exento en las mismas condiciones que las rentas contempladas en la renta Y del artículo 7 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y ayudas establecidas por las comunidades autónomas o por las entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social. ¿Vale? Bueno, pues el ingreso mínimo vital también se considera exento. Exento desde la entrada en vigor del decreto ley que estableció el ingreso mínimo vital y no desde la entrada en vigor del decreto ley 39, ¿vale? De tal manera que está exento hasta el límite de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, el IPREM.
todo lo que supere la suma de estas rentas, ingreso mínimo vital, rentas mínimas de inserción y ayudas de las comunidades autónomas y entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, todo lo que supere 1,5 veces el IPREM, pues estará sujeto y no exento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, pues con esto acabamos, acabamos lo que son las novedades y voy a comentar brevemente, porque yo creo que nos hemos extendido un poco más de lo que teníamos previsto, la situación de los asistentes virtuales. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si consigo compartir. A ver, ahora deberíamos estar viendo la página principal de Internet de la Agencia Tributaria, si no me equivoco. Bueno. Bueno, a los asistentes virtuales el acceso es muy variado. Se puede acceder por impuestos, se puede acceder directamente por la pestaña, bueno, tiene muchas, pero al final todo nos lleva al mismo sitio. Como comentaba Ana, muchas veces estas herramientas son desconocidas o siendo conocidas no son conocidas sus últimas novedades. No son conocidas sus últimas novedades. ¿Vale? Yo creo que desde la última vez que hablamos de este tema hay bastantes novedades. La primera son las herramientas de recaudación, que incluye tanto plazos de pago como cálculo de intereses. No simplemente les voy a mencionar que está aquí, pero no voy a meter porque para mí son terrenos que no domino excesivamente y no quiero meterme en un charco, ¿no? Pero bueno, es novedad del año 2020 las herramientas en materia de recaudación. ¿Vale? Herramientas de censos. Ya no sé exactamente si esto tuvimos ocasión de comentarlo o no, pero las herramientas de censos ahora mismo solo tienen un buscador de actividades económicas. ¿Vale? Un contribuyente que quiere darse de alta, pues muchas veces lo que encuentra son dificultades para acertar con el epígrafe de IAE que corresponde a su actividad. Y no solo eso, sino que el epígrafe de IAE no es tan importante en cuanto a la tributación por el propio impuesto de actividades económicas, sino por los regímenes especiales de determinación de la base imponible de las cuotas devengadas en renta o en IVA, ¿no? Bueno, pues simplemente poniendo aquí la actividad que queremos buscar, pues simplemente me da el epígrafe de IAE que me corresponde. Claro, esta actividad es muy sencilla y es la actividad de toda la vida, pero si yo pongo aquí, pues, una actividad pues de estas novedosas, pues probablemente no sepamos dónde encuadrarla, pues bueno, aquí simplemente nos encuentra el epígrafe. Nos viene con detalle, nos conecta con el Código Nacional de Actividades Económicas y, en su caso, si existiesen, nos aparecerían las consultas de la Dirección General de Tributos o del informe aplicable a esas actividades. Bueno, esto ya lleva tiempo, la novedad que esperemos que se produzca en el año 2021 en las herramientas censales sea ya por fin el asistente censal para el modelo 036. De tal manera que el contribuyente pueda seguir una especie de formulario incorporando los epígrafes de la actividad económica que va a desarrollar, de tal manera que se le desplieguen exclusivamente las páginas que va a tener que utilizar y, a su vez, se le desplieguen todas aquellas opciones que son compatibles dentro de esa actividad con el resto de actividades que viene desarrollando. De tal manera que evitemos errores en cuanto a los regímenes de determinación de base imponible o de cuotas devengadas en el impuesto sobre el valor añadido,
e incluso que evitemos errores en lo que son las obligaciones periódicas, que ya le vaya desplegando una ayuda para cada una de las actividades y en función de los datos que facilite el contribuyente que le despliegue las obligaciones censales de las que tiene que darse de alta, ¿vale? Ya digo, no está, pero es previsible que esté a lo largo del 2021. Las herramientas del suministro inmediato de información estaban, lo que están ahora es más desarrolladas, ¿vale? Bueno, simplemente tenemos el asistente virtual del suministro inmediato de información, que este funciona, simplemente yo me identifico con un correo electrónico y simplemente tengo que preguntar si quiero cuestiones tributarias o cuestiones técnicas, o cuestiones informáticas, ¿vale? Bueno, pues lo que me da es un árbol de decisión, ¿vale? Un árbol inicial. Me va diciendo, me va dando alguna característica para limitar, bueno, limitar el contribuyente y simplemente, ¿vale? Me va dando la contestación. Si yo quiero una pregunta que no esté dentro del árbol de decisión del SII, pues simplemente la escribo y la envío, ¿vale? Similar a lo que ya tuvimos ocasión de, yo creo que ya tuvimos ocasión de comentar. La calculadora de plazos para la llevanza de los libros, pues exactamente igual, lo que pasa es más desarrollada ya, desde el ejercicio de entrada en vigor hasta el ejercicio 2021. Bueno, simplemente determinando qué libro quiero decir y qué tipo de factura estoy contabilizando, pues me va dando en función de la fecha de devengo, la fecha de expedición y si estuviésemos en el libro de facturas recibidas, la fecha de devengo y la fecha de recepción de la factura, pues simplemente me da el límite de anotación. El de facturas emitidas no tiene excesivo misterio. El de facturas recibidas me va a dar alguna opción en función de que yo quiera deducir la cuota soportada en esa factura en un periodo de liquidación o en otro, periodo de liquidación, ¿vale? Hay algún supuesto en la presentación del SI que se va a poner a su disposición, hay algún supuesto de esto, simplemente pues bueno, para ver cómo funciona este. Ya lo habíamos visto, ahora está más completo, pero yo creo que también este lo habíamos visto, ¿vale? Donde están las novedades más importantes, perdón, me he ido muy atrás. Donde están las novedades más importantes es en las herramientas de IVA, ¿vale? Tenemos todas estas herramientas. Las novedades, hay una calculadora de prorratas, ¿vale? Simplemente consignando las cuotas, qué tipo de prorrata y las cuotas, qué autoliquidación estamos presentando. Y si queremos simplemente la prorrata general o bien una prorrata de regularización aplicable a la regulación de bienes de inversión, pues me va dando los cálculos, ¿vale? Tengo tanto la prorrata como la calculadora de sectores diferenciados. En función de los epígrafes del Código Nacional de Actividades Económicas, de las actividades que voy a desarrollar y en función de si desarrollo alguno de los regímenes especiales del impuesto de valor añadido y de las operaciones realizadas en cada uno de los sectores. Ya saben que sectores diferenciados tienen que ser distinto grupo del CNAE y más de 50 puntos de diferencia de porcentaje de deducción, ¿vale? El CNAE, las actividades del CNAE no estamos acostumbrados tributariamente a utilizarlas, estamos acostumbrados a utilizar los epígrafes de IAE. Bueno, pues tenemos el asistente aquí para ver los sectores del Código Nacional de Actividades Económicas. No lo voy a abrir, simplemente aquí lo que me abre es una hoja de cálculo, una hoja Excel donde me aparecen todas las actividades del CNAE para que yo pueda consignar en el calculador de la prorrata de los sectores diferenciados, perdón, cada uno de los sectores.
Si estamos hablando de sectores distinta Código Nacional de Actividades Económicas, tendríamos que ir al porcentaje de deducción para calcular los sectores diferenciados, ¿vale? Modificación de base imponible existía. Yo creo que en la última sesión que tuvimos ocasión de hacer ya existía. Bueno, la verdad es que en la situación en la que estamos, pues probablemente la existencia de impagos pues sea más habitual de lo que sería deseable. Bueno, pues ya saben que para modificar la base imponible hay que cumplir una serie de requisitos de plazo y de comunicación a la agencia tributaria. Y los plazos en este caso son muy importantes porque el incumplimiento de plazos impide al contribuyente modificar la base imponible en el caso de impagos. Y en esta situación, pues bueno, supone asumir un IVA que no va a ser cobrado, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no es novedad, pero sí que puede tener cierta importancia en esta fecha. Localizador. El localizador especialmente importante para lo que son prestaciones de servicios, ¿vale? Bueno, pues simplemente hay alguna modificación. Lo vimos anteriormente con la regla de cierre, la regla de utilización efectiva de las prestaciones de servicios en Canarias, Ceuta y Melilla. Bueno, pues ya hay alguna modificación para entregas de bienes y prestaciones de servicios del 2021. ¿Vale? Pues simplemente identificando qué operación estamos haciendo, pues simplemente me va a terminar, yo estoy prestando unos servicios que no son estos específicos, estoy establecido en la península, el destinatario es un empresario profesional que está establecido en Canarias, Ceuta y Melilla y ya me dice dónde tributa la operación, ¿vale? Si es útil, me da la opción de que me envíen un PDF de la contestación. No es una consulta tributaria, pero por lo menos el contribuyente tiene un justificante de por qué actúa como está actuando. Y si no estoy conforme con la contestación, lo que me vas a nueva consulta y en alguno de los asistentes, en este no, en alguno de los asistentes lo que me da la opción es de conectar con un chat con un operador de la agencia tributaria, ¿vale? En este caso concreto no. La novedad en este caso, que sí que no lo habíamos comentado en otro momento, es la posibilidad de obtener un PDF con la contestación. Simplemente lo que me hace es resumir todo esto, lo que yo he preguntado y me pone en un PDF la contestación. Pregunta y contestación en el PDF, ¿vale? Bueno, tenemos un asistente para cumplimentar el 303 con carácter general o específico para autónomos. Simplemente no me cumplimenta el modelo 303, sino yo le pongo las cantidades y lo que me contesta es en qué casillas del modelo 303 tengo que ponerlo. Y donde sí que me conecta automáticamente es con el formulario para la autoliquidación modelo 303. Ya digo, hay una casilla específica para autónomos y otra con carácter general que es aplicable fundamentalmente a arrendadores, ¿vale? Y luego ya el asistente virtual de IVA, que es un asistente virtual que ya no lleva un árbol de decisión, sino simplemente yo lo que hago es preguntar a un asistente virtual si entiende directamente. Pues ya me contesta automáticamente cuál es el tipo de gravamen. Si yo le digo que sí, me da la opción de obtener un PDF. Si le digo que no, aquí ven, me accede a un chat con un operador, ¿vale? Esto es relativamente, yo no sé decir exactamente de qué fecha, pero esto es relativamente reciente, porque muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos de los avances que tienen estos asistentes virtuales. Bueno, por mi parte habríamos acabado. Las preguntas
como quieras hacer, Ana, si tienes alguna, si no la mandas por correo, lo que sea, intentaremos contestarla lo más rápidamente posible. Y en cualquier caso, pues muchas gracias. Feliz año. Espero que sea bastante mejor que lo que hemos tenido anteriormente. Y bueno, en lo que podamos, pues intentaremos asistirles de la mejor manera posible. Muchas gracias. Simplemente os comentaba que no ha habido preguntas. Agradeceros la exposición, que ha estado muy interesante, y que remitiremos el material a los asistentes por correo electrónico. Y seguiremos contando con la agencia tributaria, pues para próximas ocasiones seguir teniendo a todas las personas y empresas englobadas en FADE al tanto de las últimas novedades que se vayan produciendo. Muchísimas gracias.